Bueno, vamos a ver un poco acerca de este ciclo cardíaco para poder terminar la idea de la importancia de la excitabilidad, conductividad que tiene el corazón. Sabemos que el ciclo cardíaco está compuesto por dos etapas que en realidad forman parte, claramente de un ciclo, que es la sístole y la diástole. La sístole justamente es el periodo de contracción ventricular y lo que permite es que la sangre salga eyectada desde los ventrículos hacia las arterias. Desde el ventrículo derecho sale sangre hacia las arterias, al tronco pulmonar primero y luego se bifurcan las arterias pulmonares, y desde el ventrículo izquierdo sale la sangre eyectada hacia la arteria aorta. Y va a tener dos fases el proceso de sístole. La primera fase es el cierre de las válvulas auriculoventriculares derecha e izquierda para que la sangre que ha pasado de la aurícula al ventrículo no vuelva, no regrese. Entonces se cierran estas válvulas. Y aumenta la presión intracavitatoria dentro de la cavidad del ventrículo. Y la segunda fase es la apertura de las válvulas sigmoidea, aórtica y la pulmonar para que pueda salir la sangre eyectada desde los ventrículos hacia las arterias. Esto está dividido en fases para poder explicarlo de forma, para tener una base teórica, pero fíjense que es un proceso que pasa en segundos, que es algo bastante simultáneo. En el momento que se están cerrando las auriculoventriculares, y aumenta la presión intracavitatoria, se está abriendo de forma casi simultánea las válvulas sigmoideas aórtica y la pulmonar para la eyección de la sangre. Y por otro lado, el proceso de diástole es el proceso de relajación de los ventrículos y su llenado. Y lo que permite es justamente de que se cierren las válvulas sigmoideas, aórticas y pulmonares para que la sangre no vuelva en sentido inverso, que es el proceso final de diástole. Se abre las válvulas tricúspides y las mitrales, o sea que es las aurículos ventriculares, para que se llene el ventrículo, y se da la contracción de las aurículas para propagar toda la sangre que queda en las aurículas que pase a los ventrículos. Esto también piensen que está dividido en etapas, pero es un proceso que está bastante en simultáneo. Mientras que se da el final de sístole, cerrándose estas válvulas, las aurículos ventriculares, estas válvulas se están abriendo de forma simultánea para que llegue la sangre hacia los ventrículos, y se están produciendo el proceso de contracción de las aurículas para terminar de sacar toda la sangre que está en esta estructura y que pasa al ventrículo. Es un sistema que es bastante simultáneo. Y vemos que entonces dentro del ciclo cardíaco está la parte de se denomina en este caso sístole auricular o diástole, que es la sístole auricular, es donde se contraen estas aurículas para que la sangre pase hacia los ventrículos. Vemos tanto la derecha como la izquierda, sístole de contracción de esas aurículas. Y de relajación de los ventrículos, para que al estar el músculo relajado favorece el llenado, que se llenen estos ventrículos. Y en el proceso de sístole ventricular o sístole propiamente dicha, se da esa contracción de los ventrículos. Fíjense cómo se contraen, se achican, se disminuye el tamaño dentro de los ventrículos, y se permite el pasaje de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta y desde el ventrículo derecho hacia el tronco pulmonar. Bueno. Y esto está muy relacionado con los fenómenos mecánicos que se dan en el corazón, que son justamente los ruidos. En general, el primer ruido es el que se puede ocultar, es el que más se puede detectar. El segundo ruido es un ruido muy suave. Tal vez en los niños es un ruido que se puede escuchar con mejor precisión.
y inclusive a veces puede aparecer un tercer ruido que ya en ese caso es patológico. El primer ruido entonces hace referencia al proceso de sístole, donde se produce la eyección sanguínea, esa fuerza que tiene la sangre al salir del ventrículo hacia las arterias, produce justamente ese ruido que es fácilmente de identificar, porque es un proceso donde hay mucha sangre acumulada en una estructura y al cerrarse con fuerza esa estructura, al contraerse de forma simultánea, pareja y con fuerza, la sangre sale también con fuerza y cuando vence la resistencia que ponen las arterias y la resistencia que tienen las válvulas, se escucha ese primer ruido. Y la diástole es, el segundo ruido se da durante la diástole, que es cuando es más, fíjense que es un ruido más suave, que a veces pasa inadvertido porque es el ruido que genera la sangre que pasa desde las aurículas hacia los ventrículos, rompiendo esa fuerza de resistencia y la resistencia que ponen las distintas válvulas para que pase la sangre. Por eso es un ruido mucho más imperceptible. Bueno, con respecto a las propiedades que tiene el pulso es justamente la conducción de la sangre a través de las arterias. Y tiene distintas propiedades físicas que hacen relación al ritmo que tiene, a la frecuencia, a cómo está compuesta esa onda del pulsátil, del pulso, qué amplitud se genera, cuál es la celeridad, la igualdad y la dureza. Y ahora vamos a ver un poquito cada una. El ritmo hace referencia justamente al espacio que hay entre una pulsación y otra. Y en general se debe, de forma fisiológica, se debe poseer un pulso rítmico con igual duración entre uno y otro. Esto es lo que se suele escuchar siempre cuando se oculta o cuando se controla, cuando se hace un electrocardiograma, ¿no? Que siempre contenga entre una onda y otra onda pulsátil o sanguínea, siempre se produzca el mismo ritmo. La frecuencia es la cantidad de pulsaciones que hay por unidad de tiempo. Habíamos dicho que la frecuencia normal es de 70 latidos por minuto, que es justamente la frecuencia de descarga que tiene el nódulo sinusal. Cuando los latidos están inferiores a 60, se lo denomina bradicardia, y cuando esta frecuencia cardíaca es mayor a 100, supera los 100 latidos por minuto, se le denomina taquicardia. Y durante el ejercicio físico se puede duplicar o triplicar el valor normal, o sea que podemos llegar a 140 o 180, 200 pulsaciones por minuto de forma normal porque necesitamos distribuir más cantidad de sangre por unidad de tiempo a todo el organismo, especialmente a los músculos que son los que están involucrados en el ejercicio. Y eso después lo vamos a ver en la clase que viene con relación a la presión arterial y a la regulación. Otra de las características es la composición de la onda y justamente hay una composición única que tiene que ver con un ascenso y descenso rápido. Esto también es una característica que se suele identificar en el electrocardiograma, ¿no? Que no sea un ascenso muy brusco, muy grande y un descenso muy corto, muy pequeño, sino que tiene que tener una única forma, una forma general y estándar. La amplitud es la altura que llega a alcanzar la onda y se debe a la magnitud de la presión. Si la presión del pulso tiene una magnitud muy fuerte, muy grande, la altura de la onda va a ser mayor. Después tenemos la celeridad, que es la velocidad con que alcanza la cima de ese pico y está dada justamente por la elasticidad y la distensibilidad de los ventrículos y las aurículas. Depende, si tienen mayor elasticidad pueden soportar mayor presión de carga y a su vez cuando se produce la retracción de las fibras, la descarga es también mucho más rápida, entonces la celeridad es mayor. Ustedes piensan en el efecto de un elástico. Si el elástico es bueno, es una fibra buena y muy elástica,
soporta mucha extensibilidad, pero cuando lo soltamos se contrae muy rápidamente, entonces aumenta la velocidad. Y eso de la misma manera se da en el corazón. La igualdad es, bueno, la comparación que hay entre las amplitudes de la onda deben ser iguales, tanto cuando la onda es ascendente y descendente, y la dureza es la presión que debe ejercer para impedir el paso del pulso. Y en general está dada por la dureza que tienen las arterias, que son las que reciben la sangre eyectada por el corazón. Si las arterias generan mucha resistencia, es decir, que tienen mucha dureza, seguramente va a ser más dificultoso el pasaje de sangre por las mismas. Bueno, hasta acá vemos las distintas partes de esta primera clase. Tomen como guía lo que estamos viendo en el PowerPoint y complementen con la información de los videos, que los videos en este caso tienen la finalidad de refrescar un poco y terminar de comprender el contenido, pero tal vez incluyen otros conceptos que nosotros no los vamos a tener en cuenta. Así que tomen de referencia lo que estamos viendo en el PowerPoint. Bueno, gracias y buena semana.